Veamos ahora la dermatitis, las otras dermatitis ya no infecciosas. Vamos a ver la dermatitis de causa exógena. Primero, de las dermatitis no infecciosas, recuerden que teníamos de causa exógena y endógena. Vamos a ver primero la dermatitis exógena, dermatitis de contacto. La dermatitis de contacto puede ser mediada inmune o no mediada inmune. Entonces vamos a tener una dermatitis irritante o irritativa de contacto, que es generalmente ocupacional, y vamos a tener una por hipersensibilidad, una generado en forma inmune. Entonces, ¿qué cosa es una dermatitis de contacto? Es una condición inflamatoria común que genera eritema y prurito. Eso tienen en común. ¿No? Ahora, el mecanismo es el que cambia. Uno es alérgico y el otro es irritativo puro. Entonces es una condición inflamatoria que genera básicamente eritema y prurito en el sitio, sobre todo de exposición al alérgeno. Entonces el alérgeno puede generar estas dos posibilidades: irritación o reacción inmune. Entonces hay dos tipos de dermatitis de contacto básicamente, ¿no? Resumiendo, la dermatitis de contacto irritativa, que es la clásicamente ocupacional, ¿no? La irritativa ocupacional. Y esta es una reacción no inmunológica, es irritativa a una sustancia o una acción que produce un daño directo. Por ejemplo, puede ser incluso la hidra venenosa, o pueden ser algunos químicos que se utilizan en los trabajos. O sea, este es un agente citotóxico directo. No genera no está mediado inmunológicamente. Entonces son erosivos y sobre todo causan daño directo. Y ahí vamos a tener los metales clásicos que se pueden tener contacto y hacer este tipo de lesiones, como por ejemplo metales de dermatitis de contacto que pueden generar en ambos lados, pero sobre todo los de tipo irritativo. El níquel es el más importante, que se ve en la bisutería, el níquel en la bisutería, el cobalto, ¿no? En el cemento, en el curtiembre, ¿no? En los cueros, el cromo, que se suele ver en el acero, ¿no? En la fotografía, en los tatuajes, el cromo, y más alejado ya el mercurio en los desinfectantes. Entonces, estos son lo que tenemos que hablar: bisutería, níquel; cemento, cobalto; ¿ok? Fotografía, tatuajes, cromo. Eso por lo menos a acordarnos. Entonces, estos agentes químicos que pueden ser otros agentes como el alcohol, cremas, incluso polvos, y también la humedad puede ser un generante de todo esto. La fricción e incluso temperaturas extremas, ¿no? Pueden generar algunas de estas dermatitis irritativas. Ahora veamos la dermatitis de contacto, ¿no? Lo que le decía, el níquel es el más importante de estos agentes citotóxicos. Y típicamente la irritativa es subaguda, ¿no? Es subaguda a crónica. Las dermatitis de contacto irritativas tienden a ser subagudas a crónicas. En cambio, la alérgica tiende a ser más agudo. La alérgica tiende a ser más... Y es una respuesta de tipo 4, retardada, generalmente después de entre 12 a 48 horas. Entonces es una respuesta inmunológica retardada, de hipersensibilidad tipo 4, mediada celularmente, la dermatitis de contacto alérgica. Y acá, sobre todo, una exposición, ¿no? Cutánea o incluso sistémica a un alérgeno que el paciente ya ha sido previamente sensibilizado. Eso tener en cuenta. Entonces, previamente ha sido sensibilizado. Entonces, la dermatitis de contacto alérgica es una respuesta inmune, acuérdense, hipersensibilidad tipo 4, ¿ok? Hipersensibilidad tipo 4. Tenemos básicamente el presentador del antígeno, el CD4 y el CD8 como efector, dentro de todo el proceso agudo, ¿no? Que suele ser agudo y subagudo los cuadros de dermatitis de contacto alérgicas. En general, estos tienden a afectar hasta el 15 a 20% de la población. Miren que todo el mundo en algún momento probablemente va a pasar por alguno de estos procesos. Entonces 15 a 20% de la población tienden a estar, ¿no? en la prevalencia de este problema de dermatitis de contacto. Y sobre todo se ve más en mujeres que en varones.
El diagnóstico de dermatitis de contacto es sobre todo clínico, y la sensibilización de estos pacientes, por ejemplo los alérgicos, sobre todo estos básicamente los alérgicos, es 12, como decíamos, a 48 horas. Generalmente se ven pápulas ¿de qué tipo? Pruríticas, vesículas, vean ustedes, ¿ven? Se ven pápulas y vesículas, ¿no? Pruríticas, muy intensas. El irritativo tiene la característica de hacer un eczema con eritema, una zona muy inflamatoria, eczematosa con eritema. Entonces, en el caso alérgico, la sensibilización va de 12 a 48 horas, el irritativo es casi inmediato y suele producir pápulas, como decíamos, pruríticas y vesículas, como ven acá, mientras que el irritativo tiende a generar rápidamente un eczema con eritema, un proceso, ¿no? Un proceso eczematoso, ¿no? Y suele ir después con descamación. En el proceso diagnóstico, el test de parche básicamente se utiliza en la dermatitis de contacto de tipo alérgico, obviamente, de tipo alérgico. Y entonces se aplica parches con antígenos que queremos probar si son la causa, ¿no? La causa de esta dermatitis de contacto. Esta a veces le llamamos alergia, ¿no es cierto? Entonces, estos parches se fijan con alérgenos comunes y se aplican directamente sobre la piel. La lectura de esto se suele hacer a las 48 horas por eso, ¿no? Porque sabemos que ese es el rango de sensibilización, ¿no es cierto? De 12 a 48 horas. Entonces, la lectura se hace a las 48 horas. Entonces, vean ustedes acá, dermatitis irritativas clásicas, miren como si fuera un collar, ¿no es cierto? El tratamiento de la dermatitis de contacto, el irritativo, ¿no? Pasa básicamente por el retiro, ¿no? de la noxa y corticoides tópicos. En este caso, la triamcinolona de potencia intermedia, en el caso del irritativo, puede ser suficiente. La triamcinolona es intermedia, recuerden eso. Entonces, eso se utiliza básicamente en el irritativo. El retiro de la sustancia y sobre todo, ¿no? Y darle después el corticoide intermedio en potencia, como es la triamcinolona. En el alérgico, que es más prurítico, ¿no? La calamina para calmar inmediatamente el prurito, y el corticoide tópico debe ser de alta potencia. Usualmente el clobetasol se utiliza de alta potencia. Los corticoides sistémicos se suelen utilizar sobre todo la prednisona en los pacientes alérgicos que tienden a hacerse subagudo, ¿no? Y los antihistamínicos no tienen lugar en las dermatitis de contacto. Entonces no son efectivos ni siquiera para el prurito, que sería quizás la única indicación. Suelen utilizarse mucho, pero no son efectivos y no se recomienda su uso. Entonces, dermatitis de contacto, recordar, no mediado inmunológicamente, el irritativo, y ese es por daño directo del agente citotóxico, ejemplo, níquel directo. Y los alérgicos son mediados inmunológicamente. ¿Qué hipersensibilidad? Tipo 4. Y es ahí donde se hacen los test de parche, ¿no? Que se leen a las 48 horas. Ok. Veamos ahora, salimos ya de la parte, ¿no? de dermatitis por este momento. Nos falta ver todavía las dermatitis endógenas, ¿no? Muy poco preguntadas, por ejemplo en recientado, pero sí muy preguntadas en el ENAN, ¿no? Sobre todo la dermatitis atópica y seborreica. La vamos a ver en la siguiente sesión. Vamos a ver entonces ahora un tema que es muy bonito en el sentido de que tiene una clínica muy amplia en dermatología. Es preguntado regularmente, más en los exámenes de ENAN sobre todo,
pero es una pregunta que pesa bastante dentro de todos los temas de dermatología. Hablamos de la dermatitis atópica. Y la dermatitis atópica, antes de entrar al tema, hablemos un poco de dermatitis. Recuerden que dermatitis es la inflamación de la piel. Recuerden que con sus 4 a 5 capas, la piel puede tener procesos de inflamación, que la dermatitis muchas veces también es llamado, todo este proceso inflamatorio lo denominamos eczema. Entonces también podemos referirnos a los procesos de inflamación en la piel como eczemas. Y entonces los eczemas o dermatitis pueden ser no infecciosos, y precisamente lo que vamos a ver ahora, sobre todo aquellos que son exógenos, como por ejemplo los de contacto, que pueden ser irritativos o por hipersensibilidad, como vamos a ver en otro tema, o pueden ser endógenos, como por ejemplo son los dos tópicos que vamos a ver ahora, la dermatitis atópica y la dermatitis seborreica, no infecciosos. Y después están todos aquellos que vamos a ver en otro momento, que es básicamente los infecciosos asociados, ¿no es cierto?, a infecciones bacterianas, ¿no?, relacionados sobre todo a Staphylococcus aureus y Streptococcus piógenes, básicamente, y las micóticas, sobre todo las tiñas, ¿no? Y por ahí, de todas maneras, siempre los ectoparásitos fundamentales, la carosis y la pediculosis, que son los procesos incluso más preguntados junto con el acné. El acné es una dermatosis. Estos son dermatitis, procesos inflamatorios. Entonces las dermatitis son afecciones, como habíamos dicho, inflamatorias, que generan erupción roja, escamosa y con picazón. El prurito es una gran característica. Tenemos que pueden ser agudas, pueden ser crónicas, pueden ser causadas por el contacto o por incluso aeroalérgenos. Siempre tened en cuenta que el eczema agudo son lesiones eritematosas, pruriginosas, con ampollas, con pápulas, y que pueden incluso ser exudantes y a veces supurantes. O sea, puede haber acá pústulas, puede generar pústulas y pequeñas vesículas. Vamos a tener así nosotros, por ejemplo, miren esta lesión característica. Tiene un área ya crónica de engrosamiento, liquenificación y descamación. La descamación acá es subaguda y acá tienen lesiones nuevas, ¿no? Sobre todo áreas eritematosas, papulares y pueden ser incluso exudativas. Entonces podemos ver que el eczema no típicamente puede ser un eczema agudo, lo ponemos en rojo por el hecho de que tenga, ¿no?, por el hecho de que tenga este eritema inicial que va a generar eritema y prurito, el edema, la aparición de vesículas, incluso ampollas, ya saben que la diferenciación ahí es el tamaño, y comienzan a exudar. Esa exudación a veces le llaman lesiones que lloran, recuerden el término, ¿no? A veces las lesiones lloran y otras supuran, ¿ok? Entonces podemos ver en el ejemplo, miren cómo esta lesión de contacto, esta es una típica dermatitis de contacto, como se ven vesículas, se ven, ¿no?, se ven ampollas y se ve la exudación evidente. De ahí tenemos el eczema subagudo. El subagudo, que suele superar las 3 semanas, ya aparecen costras y la típica descamación. Esto es lo que más se ve hoy en día en estos pacientes crónicos, sobre todo con dermatitis atópica. Y ahí pueden ver, miren cómo es las lesiones muy costrosas y descamativas, ya de un eczema subagudo. Y el eczema crónico, que en el caso de la dermatitis atópica se ve sobre todo en adultos, pero se puede ver también ya en niños después de varios meses de progresión, hay engrosamiento cutáneo, la liquenificación, miren ustedes ahí, ¿no? Miren cómo se va liquenificando, engrosando, y aparecen ya lo que es las lesiones por rascado, porque el prurito es continuo, sigue el prurito. Aparecen fisuras y grietas, básicamente por esta piel engrosada, liquenificada y con huellas de rascado. Entonces, estos son los 3 estados de lo que vamos a ver ahora.
Entonces, habíamos dicho que las dermatitis no infecciosas de causa endógena, exógenas son aquellas por contacto, por irritación. Tenemos la dermatitis atópica como el ejemplo clásico. La dermatitis atópica llega a comprometer casi un quinto de la población mundial en algún momento hace dermatitis atópica. La gran mayoría de ellos en los primeros 5 años de vida, es más, la presentación suele ser sobre todo en el primer año de vida. Y entonces tenemos que aparece, como decíamos, ¿no? En el primer año de vida en el 60%, y es decir, los 20% de los niños, 20% de los niños suelen desarrollar dermatitis atópica y el 10% de los adultos lo mantienen activa. Clínica clásica. ¿Qué es la clave? ¿Cuál es la piedra angular de la sospecha de la dermatitis atópica? El prurito. Ese niño pequeño, menor de 2 años, con prurito. Sobre todo el menor, eso es el niño. Vamos a ver una foto evidente como una criatura, si ya se está, ¿no? Está con las lesiones y con el rascado. El eritema empieza con la inflamación de la piel, edema, eritema. La sequedad, la cerosis, comienza a aparecer una piel seca al principio, ¿no? Escoriaciones debido al rascado. Va a haber inicialmente lesiones al inicio, lesiones llorosas y supurantes. Primero llorosas, ¿no? Exudativas, suero, y después estas a veces supuran con mucha facilidad. Después vamos a ver, estos se infectan y se coloniza esta piel. Las lesiones crónicas suelen liquenificarse. ¿Qué significa eso? Grosor de la piel incrementado. O sea, el grosor de la piel aumenta, se incrementa. Esa es la liquenificación clásica. Entonces, veamos los criterios de diagnóstico, sobre todo. El criterio mayor, como habíamos dicho, es el prurito. Este es el criterio mayor, y el eczema, que es el proceso inflamatorio de la piel. La evidencia de piel pruriginosa, niños frotándose y rascándose. Criterios adicionales, los más importantes: temprana edad, menos de 2 años. La atopía, ese antecedente genético, ¿no? El antecedente de rinitis, de asma, ¿no? El antecedente de historia familiar atópica. Y la cerosis. La sequedad. Miren las áreas fundamentales, ¿no? Las áreas en los niños hasta los 2 años, sobre todo en las mejillas, ¿no? En el cuero cabelludo, en la cara, las superficies extensoras hasta los 2 años. Mientras que en mayores de 2 años y púberes, cuello y superficies, sobre todo flexoras. Entonces vamos a ver algunas características. Por ejemplo, la aparición de este pliegue, doble pliegue infraorbitario llamado pliegue de Denny-Morgan, que es un criterio menor también importante, junto con la cerosis, ¿no? Las características lesiones en las mejillas, en el rostro de estos niños pequeños. Miren el niño con el rascado intenso y con la piel, ¿no? Acá miren las pequeñas papulitas y vesiculitas que comienzan a aparecer. En la teoría fundamental de la producción de este cuadro, ¿no? Está fundamentalmente la pérdida de la integridad de la piel. O sea, la protección dérmica se pierde por una mala producción de la filagrina. La filagrina se produce en forma deteriorada y menor. Las junturas de la piel son mucho más delgadas. Entonces hay un proceso fundamental de pérdida de la integridad de la protección dérmica, que es el principal efecto, y sobre él es que va a venir el tratamiento específico. Sobre todo el tratar de restituir la calidad de la piel, ¿no? Y eso se hace generalmente humectando y utilizando lo que se llaman los emolientes, que es el tratamiento inicial, el tratamiento más efectivo y el más sano utilizado sobre este proceso. Estos pacientes van a tener un IgE muy elevado. Eso comparten esta característica, sobre todo con todas las enfermedades atópicas. Recuerden, tienden a tener un IgE muy elevado, como les decía. Tienden a tener la piel usualmente predispuesta a infecciones. Recuerden siempre eso.
O sea, un paciente con dermatitis atópica con facilidad hace infecciones por estafilococo y estreptococo. Sobre todo estafilococo van a tenerlo en un 100% cuando esto ya entra en la fase subaguda y crónica. O sea, estos pacientes con mucha facilidad pueden hacer infecciones de piel. Entonces, estafilococo aureus y el famoso estreptococo grupo A, el gas, ¿no? Son generalmente colonizadores, sobre todo el estafilococo aureus sobre esta piel. Vamos a ver ya en niños más grandes, por ejemplo, alrededor del cuello. Miren esa lesión liquenificada, ¿no? Esa lesión liquenificada. Y el diagnóstico. El diagnóstico fundamentalmente es clínico. No se requiere ni biopsia, ni pruebas de laboratorio, ni dermoscopía. Es netamente clínico. Es la evidencia, el prurito, el eczema, el antecedente de atopía fundamentalmente y los rasgos que hemos visto. No se requiere ni una prueba específica. O sea, sabemos que el IgE está elevado, no es necesario demostrarlo, sabemos que puede haber, el 100% están colonizados, no es necesario hacer cultivos de piel. Si hay infecciones, sabemos que eso va a ser fundamentalmente estafilococo. Okay. Que serán las complicaciones de esta enfermedad. La asociación de esta enfermedad se le ha encontrado asociaciones incluso con un incremento en la generación de linfomas a largo plazo, etcétera, pero la verdad que son temas que no creo que sean materia de pregunta. Vamos entonces al tratamiento. Los dos grandes temas que te van a preguntar en dermatitis atópica es fundamentalmente el criterio diagnóstico, el que te pongan el cuadro clínico y tú sepas que está ahí, o cuál es el síntoma cardinal, ¿no? O cuál es la lesión que estás viendo, y lo siguiente es el manejo. El manejo, si te dicen manejo inicial, dermatitis atópica leve, que es la mayor parte de los pacientes. Entonces, sobre todo, hay líneas generales, cuidado de piel, limitar baño y ducha, porque eso generalmente, recuerden que la desprotección de la piel es el principal factor. Por lo tanto, el baño, la ducha, el exceso de utilizar algunos ungüentos o lociones pueden desmejorar la protección de la piel. Eso es uno. Y sobre todo, humectantes suaves, los llamados emolientes. Este es el primer paso, sobre todo en la dermatitis atópica leve, en el paciente que recién inicia tratamiento. Los emolientes. Los emolientes generalmente sobre ellos hay que colocar usualmente corticoides tópicos de baja potencia. Nunca son de alta potencia al inicio. Ojo, mira cómo te hagan la pregunta, ¿no? ¿Cuál de los siguientes puede ser un tratamiento, ¿no? en el manejo del paciente con dermatitis atópica, así a seca? Si no te dice que el paciente ya ha utilizado corticoides, tú puedes subirlos de potencia. Pero inicialmente todos deben ser de baja potencia, especialmente en cara, en el rostro. Entonces, para cara y cuello sobre todo, se utiliza la desonida, se usa la fluocinolona como los fármacos, y si esto requiere mayor potencia, la betametasona, o sea, más fuertes, ¿no? de potencia intermedia, también se pueden utilizar como un escalamiento cuando no hay una buena respuesta a los de baja potencia. ¿Qué pasa si utilizando emolientes, corticoides, incluso llegando a corticoides de moderada o de alta potencia, no hay respuesta? Entonces, cuando no hay una respuesta al tratamiento usual con emolientes, cuidado de la piel y corticoides tópicos, nunca sistémicos, ¿ah? Tópicos, ¿ok? Entonces, siempre es corticoide tópico. Si no hay respuesta, no hay respuesta, se utilizan los inhibidores tópicos de la calcineurina. Ahí tenemos el tacrolimus en crema al 0.1%. Tacrolimus sobre todo, ¿no? Pimecrolimus también, pero sobre todo recordar tacrolimus, que es lo que tenemos en nuestra farmacopea. Entonces, ¿esto cuando qué? Cuando hay resistencia a corticoides, cuando hay zonas muy sensibles comprometidas, que son raras, como por ejemplo perianal, zonas perigenitales, también es indicación. Zonas muy sensibles, o cuando ya comenzamos a presentar atrofia de la piel, que es una complicación del abuso de los corticoides en la piel. Entonces, los
inhibidores tópicos de la calcineurina como tacrolimus se utilizan ahí. Ya en pacientes muy severos y refractarios, ahí sí el dupilumab, tenerlo siempre en cuenta que puede ser necesario utilizar. Entonces, esto es básicamente lo que podemos revisar de dermatitis tópica. No hay necesidad de ampliar un poco más sobre esto. O sea, tenemos aquí todos los datos básicos para poder, ¿no?, responder cualquier pregunta del examen. Siempre una dermatitis atópica tiene que hacerse un diferencial con la dermatitis seborreica infantil. La gran diferencia es que la dermatitis atópica en los niños, que es donde más tempranamente se presenta, especialmente en menores de 1 año, suele aparecer a partir del 4.º mes. Entre el 4.º y 8.º mes es el rango donde suele aparecer con mayor intensidad, ¿ok? Mientras que existe una dermatitis seborreica que es infantil, que suele aparecer entre la 3.ª y 4.ª semana de vida, o sea, prácticamente siendo neonato, es mucho más temprano. Entonces la dermatitis seborreica, el exceso de sebo en las zonas llamadas seborreicas, como puede ser cuero cabelludo, retroauricular, el tronco, ¿no?, y también perinasal, son realmente dos cuadros diferentes, el visto en niños pequeños, el infantil, del que se ve en el adulto y en el adolescente. Vamos a diferenciarlo muy bien. Entonces, la dermatitis seborreica infantil es la que tenemos que hacer diferencial con la dermatitis atópica del lactante. Empieza muy temprano, es totalmente asintomático, ¿ok? Es una descamación grasa, se limita a cabeza y cuello en el infantil, se limita a cabeza y cuello, ¿ok? Característicamente son escamas adheridas de color amarillento en el cuero cabelludo que se llama costra láctea, la clásica costra láctea. Miren ustedes cómo se aprecia ahí, ven cómo están, ¿no?, estas escamas amarillentas adheridas que se denomina costra láctea. Es básicamente cosmético, el niño no tiene ninguna molestia. Es más, esta grasa lo protege al niño, pero definitivamente molesta mucho a la madre, molesta mucho a los padres. Entonces, es totalmente asintomático. Dentro de los primeros 3 meses de vida, generalmente se va a dar, es lo más característico, entre los primeros meses de vida, a diferencia de la dermatitis atópica. Dentro de los primeros 3 meses de vida suele darse este tipo de problemas, es muy temprano, ¿no? Y suele desaparecer después del 6.º mes de vida. Eso es lo que lo diferencia completamente de la dermatitis atópica, que empieza entre el 4.º y el 8.º mes y se mantiene generalmente los primeros 2 años en forma muy activa, ¿ok? El tratamiento es innecesario, se autolimita, ¿no? En muy pocos casos se puede requerir, ¿no?, quizás cuando es muy severo o cuando realmente produce algún tipo de lesión, algunas veces puede estar indicado el corticoide tópico, pero de baja potencia. En realidad el tratamiento es innecesario. Entonces, esta es la dermatitis seborreica infantil. Esta dermatitis seborreica infantil no tiene relación con malacesia, como sí lo va a tener la dermatitis de niños y adultos. La dermatitis en niños y adultos, adolescentes, sobre todo los postpuberales, ¿no?, y los adultos, sobre todo los mayores de 50, tiene otras características. Entonces, ahí vamos a tener, es más frecuente, como decíamos, en el adolescente postpuberal y en adultos mayores de 50. Se puede asociar a algunas enfermedades importantes que suelen presentar paralelamente esta dermatitis seborreica, sobre todo Parkinson, el VIH, algunas enfermedades como los accidentes cerebrovasculares, incluso los pacientes post-trauma cerebral, tienden a presentar durante su hospitalización estos brotes de dermatitis seborreica. Es muy multifactorial esta causa, ¿sabes?, pero sobre todo se ha visto una relación con especies de malacesia. Así que es multifactorial, no es la única causa, pero se ha asociado y se demuestra la presencia de malacesia, por lo cual se va a utilizar antimicóticos para poder controlar estos cuadros. Sobre todo, esta dermatitis, así como le das en la infantil, es cuero cabelludo, pero ¿cómo se presenta? Como una caspa. Se suele presentar como una especie de caspa
típicamente en estos pacientes y se presenta más en los adultos, en los pliegues nasolabiales y postauricular, detrás de las orejas, ¿ok? Postauricular y en las áreas del tronco, sobre todo inframamarias, y en las cejas y las zonas inframamarias. Entonces, esto es lo más característico. ¿Qué es lo más frecuente? Cuero cabelludo como caspa, alrededor de las cejas, ¿no es cierto? Nasolabial, ¿no? Nasolabial y la piel retroauricular o postauricular. Eso es lo más característico. También el tronco, y existe raramente una que es diseminada, que es bastante rara. Entonces, esas son las llamadas zonas seborreicas. No produce usualmente prurito, pero en este caso de niños y adultos sí puede comenzar a producir algún tipo de prurito como clínica. Miren ustedes las lesiones como caspa, ¿no? En el cuero cabelludo, totalmente diferente a la costra láctea y alrededor de las zonas nasolabiales, ¿ven? Entonces, ese es lo característico en estos pacientes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar en estos pacientes? Sobre todo, como les decía, produce un muy leve prurito en algunos pacientes y sobre todo fastidia la parte descamativa. Entonces, los queratolíticos, ¿no?, anticaspa son los que más se utilizan, sobre todo por el hecho de esta descamación en el cabello que asemeja a una caspa. Entonces, se suele utilizar este tipo de champús anticaspa queratolíticos o también llamados champús antiseborreicos. Eso en los leves. Entonces, esos champús y lociones con piritiona de zinc, ácido salicílico y sulfuro de selenio. Eso es lo que se suele utilizar, sobre todo sulfuro de selenio y el ácido salicílico. Ese tipo de champús. Entonces, ustedes me dicen leves, sobre todo champús queratolíticos y antiseborreicos. Champús queratolíticos y antiseborreicos. En los pacientes más severos, ahí es donde muchas veces se puede utilizar antifúngicos. Hay champús también con ketoconazol y ciclopirox que ayudan a limitar este tipo de brotes en la dermatitis seborreica. ¿Ok? Entonces, este es fundamentalmente lo que hay que saber en dermatitis seborreica. Y sobre todo esta asociación interesante con enfermedades como el Parkinson y el VIH.